En mayo cumpliré un año de estar creando contenido aquí en YouTube y si hoy tuviese que comenzar desde cero, seguramente hay algunas cosas que haría completamente diferente. Sé que subir videos y que no tengan muchas vistas frustra, pero no siempre se trata de tu contenido, sino de algunas bases importantes que le falta a tus videos. Así que si estás empezando o sientes que tus videos no despegan, definitivamente este video es para ti. Familia, bienvenidos a un nuevo video. Gracias por acompañarme el día de hoy. Ya saben, esta sección de mi canal en donde me encanta compartirles algunos tips y cositas importantes para todos los que quieren comenzar este bonito mundo de YouTube. Así que gracias por estar aquí. Lo primero que vamos a hablar en el video de hoy es de la verificación de la cuenta a través del número telefónico. No tienen idea de la cantidad de personas que me han contactado por este problema particular, así que hoy les quiero contar un poquito de cómo lo hice yo y de también cómo he podido ayudar a algunas de esas personas que me han escrito a resolver esta situación con el número telefónico. La verificación de la cuenta es algo súper importante y nunca debe ser pasado por alto, ya que es este paso que te permite desbloquear algunas cosas básicas en YouTube, como la creación de miniaturas personalizadas, el poder crear videos largos de más de 10 minutos y sobre todo tener más credibilidad en la plataforma, porque aunque no crean, aquí en YouTube todo se trata de formalidad y de credibilidad. La realidad es que cuando eres nuevo en YouTube a veces no te deja verificar tan fácil desde el inicio y yo sé que esto puede causar muchísima frustración. Pero algo que yo he entendido es que YouTube quiere saber si vas realmente en serio con tu canal. Que empiezas a subir contenido, que eres constante y que realmente estás comprometido con tu canal. Así que si estás teniendo problemas actualmente con la verificación de tu canal, que esto no te detenga. Sigue creando contenido, sigue constante y deja que la plataforma note que esto es en serio para ti, ¿vale? Eso sería como el punto 1. Y así poco a poco la plataforma va viendo la actividad de tu canal y créeme que se te va a ir desbloqueando esta opción de verificar tu número. Lo segundo y un poquito más práctico que también le ha funcionado a algunas personas y algunos consejos que pues he dado por mensaje directo en Instagram o algunos mensajes que me han dejado aquí en YouTube, y es que prueba con otros números telefónicos de otras telefonías en el país en el que vivas, porque realmente algunos tienen problemas. Por ejemplo, yo aquí en Panamá soy Tigo. Nunca tuve problemas con la verificación, pero también como yo les contaba en algunos otros videos, yo comencé a subir contenido semanal, así que siento que esto como se me desbloqueó bastante rápido. Así que si hoy día tienes problemas con la verificación, por favor que esto no te frustre, no te detenga y continúa creando contenido para tu canal. Ahora vamos a responder otra pregunta que me dejaron a mi correo electrónico y me encanta muchísimo poder responderlas por acá porque puede que más personas también tengan las mismas dudas o consultas. Y la pregunta dice: ¿qué debemos tener en cuenta al momento de montar un video en cuanto a las etiquetas? ¿Cómo deben ser o en qué cosas debemos enfocarnos? Ahora, con este tema de las etiquetas, la verdad es que no funciona tan puntual o preciso probablemente como antes, pero sí quiero darte algunos consejos para que siempre coloques no muchas etiquetas, sino algunas de manera muy estratégica en tus videos. Así que lo primero que quiero que pienses acá es: ¿qué escribiría alguien que está buscando un video, que está buscando una información, que tú ya le tienes la respuesta en el video ese que estás compartiendo? Usa frases completas, por ejemplo, no sé, si creas contenido del hogar como yo y vas a hacer algún contenido que tenga relación con la cocina, con ideas de decoración, entonces pon alguna etiqueta que diga ideas de decoración para casas pequeñas, ideas de decoración para cocinas pequeñas, ideas de decoración para un tipo específico de estilo que sea tu cocina. Entonces, agrega eso de manera muy precisa para que pues la plataforma ayude a entender un poco mejor de qué va tu contenido. Pero realmente, para serte muy honesta, hoy día YouTube entiende mucho mejor tu video por el contenido, por el título y sobre todo por la interacción que las personas van haciendo en el video. Así que este tema de las etiquetas no te robe la calma, solo quédate con esta pregunta de qué específicamente buscaría una persona que quiere encontrar tu video, que quiere encontrar tu información fácil a ti. Así que yo te recomiendo colocar de algunas 5 a 10 máxima etiquetas en
tus videos para facilitar este proceso. Pero como te digo, lo importante siempre va a ser el contenido de tu video, ese título que también vaya muy de acuerdo a el video. La otra pregunta que me hicieron dice, ¿cómo realizar las miniaturas exactamente para que sean full llamativas? Hace como 2-3 semanas más o menos creé un video en donde les explico desde mi experiencia y desde lo que he ido poniendo en práctica durante estos 11 meses cómo crear las miniaturas y les decía allí que no hay una forma perfecta, depende mucho de tu gusto, depende mucho de tu canal, depende mucho de diferentes aspectos, así que te voy a dejar por acá el video para que lo puedas ir a ver. Y para ser muy honesta con ustedes, familia, yo no siento que sea tan experta en el tema de las miniaturas. Hoy por hoy quiero probar algunas variaciones porque también de eso se trata. Ir probando si lo nuevo puede funcionar o vuelves a lo que ya estaba. Siempre yo siento que aquí en YouTube es encontrar eso que funciona y seguirlo haciendo. Pero para encontrar eso que funciona, a veces tienes que probar diferentes cosas. Pero pues el día de hoy te quiero dejar algunos consejos en cuanto a las miniaturas que siento que me han funcionado y también basado en lo que no me ha funcionado, que también he podido aprender. Lo primero es que la imagen, cuida mucho la imagen que va a estar en esa miniatura porque al final la miniatura es lo más importante para que la persona decida hacer clic. Lo segundo, usa pocas palabras en esa miniatura, ¿vale? Crea esa curiosidad sin ser demasiado recargado. Una idea súper clara del video en la miniatura y si te sientes ya un poquito más confiada o confiado, muestra alguna emoción en el video. Sorpresa, no sé, frustración, no sé. Pero ya esto va mucho en que te sientas cómodo o no tomándote ese tipo de fotos para las miniaturas. Y un último tip súper importante aquí en las miniaturas, no te enfoques solo en hacer miniaturas bonitas, enfócate en hacer miniaturas que llamen la atención, que causen curiosidad. Porque la verdad al inicio yo me enfocaba mucho en que se viera bien y tal vez no conectaba con las palabras, con la emoción o con lo demás. Y pues esto es súper importante en las miniaturas. Así que recuerda ver el otro video sobre las miniaturas que te voy a estar dejando por acá para ampliar un poquito este tema. La siguiente pregunta dice, ¿cómo hacer un título que conecte? ¿Vale? Es una pregunta muy interesante y en lo personal les puedo decir que para mí fue uno de los grandes retos acá en YouTube, el tema de los títulos. ¿Por qué se los digo? Porque muchas veces cuando somos nuevos, cuando estamos empezando, queremos poner títulos de acuerdo a nosotros, desde nuestra perspectiva y no desde lo que la otra persona quiere ver, quiere escuchar, quiere aprender. ¿Qué te digo con esto? El primer video que subí en mayo del 2025, el título estuvo fatal. Estuvo fatal porque recuerdo que era algo así como haciendo pizza con mi hijo mayor, algo así, pero yo era nueva en YouTube, nadie sabía quién era Arlene, nadie sabía quién era mi hijo, ¿cómo podría causar interés un título como este si nadie sabía quién era yo? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si yo hubiese puesto un título, ¿cómo hacer pizza casera de manera fácil y sencilla o algo similar? Probablemente le hubiese ido mucho mejor. O un título como actividades para hacer en casa con tus hijos, algo así. Porque recuerden que la idea del título es cómo conectar con la persona que está del otro lado de la pantalla. Así que en cuanto a los títulos, les puedo dar el siguiente consejo. Creen curiosidad, respondan una duda o una pregunta o muestren un resultado, ¿vale? Estas son como cosas súper importantes en cuanto a los títulos. Así que si hoy tus videos tienen muy pocas reproducciones o sientes que nadie los está viendo, haz este cambio y crea títulos que conecten más con las personas, que se trate menos de ti y mucho más de la persona que te quiere encontrar, que está buscando ese tipo de contenidos y que seguramente va a conectar contigo. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿los canales que montan muchos shorts les baja las vistas o el alcance de los videos en modo horizontal? Esta es una pregunta súper interesante que sé que cuando uno es nuevo puede causar esta duda y podríamos resumirla en ¿los shorts afectan mis videos largos? La respuesta es no, pero algo que debes tener muy claro y es súper importante es que se trata de dos audiencias completamente diferentes, ¿vale? Si tú quieres crecer tu canal a través de shorts,
vete por ese. Te digo, es una audiencia diferente. Si quieres crecer tu canal a través de videos largos, entonces enfócate en crear videos largos. Algo que a mí me ha funcionado respecto a los shorts, yo no los uso tanto, pero cuando los uso trato de hacer un mini resumen del video largo que subí y conecto ese short a el video largo, de modo que la audiencia que se interese en ese video corto pues pueda ir y ver el video largo, que para mí pues es de más interés que las personas puedan verlo. Definitivamente los shorts te dan un alcance más rápido, pero son los videos largos lo que van a crear esa conexión y esa comunidad de personas que se van a quedar contigo, que van a ser más fiel a tu contenido. Y es importante que puedas saber eso. Mi consejo entonces en esta parte de los shorts es: usa los videos cortos para atraer nueva audiencia. Siempre conéctalo con el video largo, porque es ese video largo el que va a hacer que las personas se queden contigo. Si tienen alguna duda o consulta que quieren que les amplíe un poquito más de las preguntas que hemos visto hasta este momento, déjamelas en los comentarios para también responderlas en algún otro video. Ahora vamos al tema que probablemente le interesa a muchísimas personas, y es la configuración de YouTube Studio específicamente. La pregunta que me dejaron dice: ¿cómo configurar bien el YouTube Studio para que el canal esté bien parametrizado? Entonces, les voy a estar compartiendo aquí un poquito de cómo lo tengo yo parametrizado. Realmente, como siempre les he dicho, familia, yo no soy experta en todos estos temas, pero siempre de todo corazón les voy a compartir cómo yo lo hago, esperando que a ustedes también les pueda servir. Entonces, lo primero que te quiero decir aquí en esta parte de la configuración de tu canal es que la persona que entra a tu canal en segundos debe entender tres cosas. Lo primero, quién eres, qué haces y qué va a encontrar en tu canal. Debes poder responder estas tres cosas, así que crea una buena descripción que explique estas tres cosas. Yo te aconsejo muchísimo también que en esta información general tú ya coloques palabras claves relacionadas a tu nicho, porque eso también ayuda a posicionar mejor tu canal y a que la persona también entienda rápidamente de qué va el canal. Hasta aquí todavía estamos hablando un poquito de la configuración de la descripción como tal. Otra cosa muy importante es el banner que va a estar en tu mismo canal de YouTube cuando las personas entren. Procura que sea claro y que responda o amplíe un poquito también a la pregunta de quién eres, qué haces y de qué va este canal, ¿vale? Ok, entonces, cuando entras al YouTube Studio, en esta parte de configuración de tu canal, lo primero que vas a encontrar es la información general, y acá un poco, por ejemplo, en mi configuración en esta parte dice la moneda, tu moneda local, la moneda de tu país. En mi caso aquí en Panamá es dólares. Eso es lo que yo tengo en esta información, tu moneda predeterminada del país. Vamos entonces a la configuración del canal. Es importante que puedas siempre poner tu país de residencia. Eso también ayuda a que la persona también pueda saber un poquito más de ti. A mí me encanta que sepan que yo soy de Panamá, y en algunos videos también me encanta compartir sobre mi país. Entonces, siempre pon tu país de residencia. Lo otro que te pide son palabras claves que siempre deben estar relacionadas a tu nicho. Es muy similar al tema de las etiquetas que hablábamos ahorita. Coloca palabras claves relacionadas a lo que sea que va a tu canal. Si es de hogar, si es, no sé, de fotografías, de viaje, coloca palabras claves allí y que siempre pues estén relacionadas específicamente a lo que va a tu canal. También, esta es como la información básica del canal. Después vas a la configuración un poco avanzada, y en esta parte yo le tengo ya seteado que mi contenido no es contenido para niños, ¿vale? Esto es muy importante porque también son audiencias diferentes, son parámetros que te evalúa YouTube de manera diferente si es contenido para niños o es contenido para adultos. Así que siempre ponle, yo le tengo, no deseo configurar este canal para niños. También puedes vincular acá tu cuenta de Google Ads, y yo le tengo algunas configuraciones como los subtítulos automáticos que no contengan ninguna palabra potencialmente inapropiada. También le tengo activado el doblaje automático. También le tengo activado el revisar manualmente los doblajes antes de publicar. Esto es muy importante cuando tú ya quieres comenzar a
que tu canal llegue a otras audiencias, en otros idiomas. Entonces siempre tener esta opción para revisar antes de que se publiquen estos subtítulos, ¿vale? Hay otra parte muy importante aquí en la configuración que yo te insto a que la puedas también activar, y es la que dice moderación de la comunidad. Yo soy de las personas que a mí me gusta mucho cuidar mi hogar, ya saben, por eso también mi canal va de estos temas de hogar, pero me gusta mucho cuidar mi espacio. Y para mí, mi canal de YouTube es como una extensión de mi casa, ¿vale? Es un espacio para mí muy importante. Entonces, yo no quiero que nadie llegue a perturbar este espacio. Entonces, yo le tengo activado la moderación de los comentarios. Y esto es muy importante y te aconsejo que también, si esto te interesa, lo actives para que nadie llegue a tirar mala vibra a tu canal. Hay diferentes moderaciones, hay básica, hay una estricta y hay otra en la que dejan los comentarios en espera hasta que tú finalmente los apruebes. Esto es una configuración que de verdad yo les aconsejo activar porque hay de todo en la vida, familia, personas que quieren aportar valor, personas que les encanta tu contenido y te dejan algo lindo, como hay gente que realmente solo quieren repartir mala vibra, para no decir otra cosa. Entonces, te recomiendo mucho que actives esta configuración. También está la configuración de los usuarios, también está la configuración de si tú quieres que haya un administrador. Cuando ya tu canal crezca más, el mío todavía no está por allí, que tengas un administrador, alguien que, no sé, que te suba las miniaturas, alguien, o sea, ya hay diferentes como roles que puedes activar dentro de tu canal, como el editor, el administrador, el diseñador y todo, para que cada quien pueda tener acceso a una parte de tu canal. Pero bueno, esto es cuando ya uno va creciendo y avanzando mucho más en todo lo relacionado en YouTube. Ahora vamos con una pregunta muy interesante también que dice, ¿qué editores o qué apps recomiendas para la creación de contenido? Aquí, familia, yo te digo que si tú eres nuevo, no te compliques con nada de esto. Hazlo súper fácil, hazlo muy sencillo y puedes usar aplicaciones como CapCut, puedes utilizar Canva para tus miniaturas. Si lo haces desde el celular, entiendo que también hay una que se llama InShot. Así que hazlo fácil, no tienes que ser un profesional para comenzar a crear contenido aquí en YouTube. Por ejemplo, yo ya tengo un video en donde les explico cómo hago yo, cómo edito. Hasta este momento sigo haciéndolo igual. Pronto me quiero comprar una cámara y una computadora para ya hacerlo un poquito mejor. Pero imagínense, ya ha pasado casi un año y yo me enfoqué en hacerlo muy básico. Así que les voy a dejar por acá también el video para que puedan ir a verlo de cómo grabo y edito yo mis videos. Y la última pregunta que me dejaron dice, ¿qué consejos para tener en cuenta al momento de impulsar el canal? Y acá, de verdad, de todo corazón y basado en mi experiencia en estos 11 meses, lo primero que les quiero decir es que no necesitas ser perfecta, no necesitas tener una cámara o un celular último modelo. Tus miniaturas ni siquiera tienen que ser súper ultra perfectos. Lo más importante cuando tú eres nuevo y lo más importante cuando quieres impulsar tu canal es la constancia. Porque solo la constancia, el equivocarse incluso, te va a ayudar a mejorar. Cuando un video que probaste un formato nuevo no te funcionó, allí ajustas, te das cuenta. Subiste una miniatura que tal vez no te ayudó con los clics en ese video, allí te das cuenta. Solo la constancia, solo el hacerlo te va a volver bueno o buena, te va a ayudar a mejorar. Entonces, este es el primer consejo que siempre le doy a alguien que esté interesado en comenzar en YouTube, y es que la constancia, yo diría que lo es todo. O según mi experiencia, ha sido de verdad algo súper importante y prioritario. Así que cada video es una oportunidad para aprender, para hacerlo mejor, para darte cuenta incluso si te gustó, si te sentiste bien, si quieres seguir probando ese formato, incluso si el tema que compartiste te gustó, ¿vale? Pero solo el hacerlo y solo esa constancia te va a llevar a saber eso y aprender y mejorarlo.
Y si todavía estás en ese punto de que quieres crear contenido en YouTube, todavía no te animas, quédate con esto. Tu primer video no tiene que ser perfecto, pero sí tiene que existir. Ese primer video que te va a dar sustito, ese primer video que te va a dar pena, ese video que te va a hacer sentir nervioso, que probablemente te va a estresar al momento de editar y demás, ese primer video tiene que existir porque es el punto de partida. ¿Vale? Así que anímate a hacerlo, anímate a descubrir lo bonito que es crear contenido en esta plataforma, porque de verdad es muy gratificante. Es una comunidad completamente bonita y diferente de la que uno crea en otras redes sociales. Y en mi experiencia personal me quedo 1000 veces con YouTube. Así que gracias familia por ver el video de hoy y si tú eres nuevo y estás comenzando en YouTube, por favor cuéntame en los comentarios qué es lo que más te está costando, cuál es el reto o la duda que tienes y con gusto te voy a compartir desde mi experiencia. Ya saben, como siempre les digo, yo no soy experta, pero con mucho cariño siempre les quiero compartir las cositas que voy aprendiendo porque también este mundo de YouTube es constante aprendizaje. Así que los leo en los comentarios. Gracias por llegar aquí y nos vemos en el próximo video. Bye.